Vamos a We're going continuar to continue el sermón del domingo the sermon pasado, from last Sunday, vida en abundancia, vida abundant victoriosa, life, a victorious que life. lo tomamos de Juan We 10:10 took que this from dice, John 10:10, el diablo vino a that robar, says the matar y devil came to destruir, steal, pero to kill, yo, and to destroy. But dijo I, Jesús, Jesus yo said, I vine have a come darte vida to give y you vida life en and abundancia, life more que abundantly, es una vida which is victoriosa, a victorious life, que es la vida que which todo is the cristiano life that every debe de Christian vivir, should live. porque fue un Because regalo de it was a Dios gift of God por medio de su Hijo Jesucristo through His para Son cada Jesus uno de Christ for nosotros. each En one otras of palabras, us. In other si no words, vivimos una vida if we don't live a victoriosa, victorious no life, estamos viviendo we're lo not que Él living sacrificó what para He que nosotros sacrificed pudiéramos vivir so esa that we vida. could live En otras that palabras, Él life. fue a In la other words, He cruz went to the cross a vencer to al overcome enemigo the enemy y quitar el and to pecado de take sin nosotros, away from us, que el pecado de nosotros which era our duda, sin was doubt, era no creer en it was Dios, not believing in God, era no vivir una vida it en was not abundancia living porque an no abundant life podíamos. because we couldn't do it. Aún los que vivían Even por la those ley who lived by en el tiempo the del law Antiguo in Testamento the no Old podían Testament vivir una times, vida they couldn't live a victoriosa victorious life porque no podían because cumplir they con la couldn't ley fulfill en the law totalidad. totally. Pero gloria a But Dios glory que to ahora God por la that gracia now, de Dios, by the por grace of medio de God, Cristo, through Jesus Christ, nosotros tenemos el we have the privilegio privilege de vivir de to live victoria en from victoria victory to en victory victoria. to victory. Aleluya. Hallelujah. Espero que So I todos hope mis that hermanos all my de brothers and Iglesia sisters sobre of la Roca Iglesia están sobre la gozando Roca de la paz de are Cristo enjoying y the la peace of abundancia Christ del Espíritu and the Santo, abundance of the Holy y Spirit, que estamos gozando de and la we are vida enjoying aún en life medio de los even problemas que in midst tengamos. of the problems that we Porque have. Jesús dijo, en esta vida vas a So tener Jesus aflicción, said, in this world you will have pero tribulation, no te preocupes porque but yo fear he not, because vencido I al have mundo. overcome the world. Así de que So esperamos que we en hope este that mundo in siempre this vamos a world tener we'll always aflicción, have y yo sé que muchas veces affliction, and pensamos sometimes we o decimos, or we say, ¿cuándo va a terminar when is esto? this going to be over? Hasta que estemos con el Señor. Until we're with the Lord. No va a terminar It won't porque be over because salimos de un we come problema, out of one entramos a problem, otro. we get into another Esta es one. la vida, esta This es is life. This la is vida de este the mundo. life in this world. Pero hay una vida victoriosa there's a en medio de victorious todo life eso in que midst of Dios all nos this, prometió, that God que promised Dios us, nos ofreció, that que God Dios nos offered dio us, that God y gave que us, ahora es and nuestra. that is So, now vamos a ours. orar So we're antes going de to pray empezar a predicar before el resto we de este preach the servicio. rest of this Padre, en el nombre de service. Jesús, le Father, pedimos in que Jesus' usted name, guíe we ask nuestras you palabras, Señor, to que guide unja our mis words labios, Padre, para hablar su so that we palabra, can speak que your cada words, palabra so sea that every dirigida word may por be el directed Espíritu by the Santo de Holy Dios, Spirit of God, y unja los oídos and de cada anoint persona the que ears está of every escuchando, person Señor, who's hearing, Lord. Padre Santo, para Holy que Father, puedan so that they can recibir esta receive palabra. this word. Prepare su corazón Prepare para their no hearts, solamente not oírla, only pero to hear this recibirla word, but to y receive it vivirla, and to live it, para que así so this tengan way una vida they victoriosa. may have a victorious Amén, life. amén, Amen, amén. amen, amen. So ya sabemos que el we ladrón know no that viene the sino thief para hurtar y comes matar y just to destruir, steal, pero to kill, and Jesús to dijo, destroy, yo he but venido Jesus said, para "I que have tengan come vida y la so that you tengan may en have life and abundancia. have it more Así de que abundantly." para vivir una vida So to live a victoriosa, victorious life, aprendimos el we domingo learned pasado last Sunday que se that toma una it fe takes activa, an una active fe faith, activa. an active faith. Y hablamos de And we esto talked about this, y and también also hablamos de we talked about una fe a faith victoriosa por a obrar victorious por faith el amor. that works. Número 3, Number una fe 3, victoriosa a tiene la victorious faith aprobación has de the Dios. approval of God. Dios está con nosotros, God está a is with nuestro us. favor He's in cuando our favor nosotros vivimos una when vida we victoriosa. live a life of Una vida victory. victoriosa al A life of permanecer en victory, Cristo. abiding in Es Christ. imposible tener una vida de It's victoria impossible to have a life of sin victory Cristo. without Christ.
Y el número 5, And que number es donde 5 vamos a empezar, going to la start. vida victoriosa The victorious life consiste consists en alimentarnos of con la feeding palabra de Dios. ourselves with Es the Word of God. importantísimo It's so que important nosotros that nos we alimentamos feed con la palabra de ourselves Dios. with the Word of La God. palabra de Dios The es Word of Cristo God Jesús is y como Christ le dije Jesus. ya And like I una said ocasión pasada, already before, cuando nosotros tenemos la when we palabra have the Word de Dios of God, en nuestro corazón, tenemos a heart, Cristo en nuestro we have corazón, Christ porque in la our heart, palabra es because the Cristo Word is Christ. y Cristo es la And palabra. Christ is the Word. Cuando la palabra de Dios When the dice Word que of God Cristo says vive en that nuestro Christ lives corazón, in our heart, no es la persona it's de not Cristo, Christ sino la in palabra de person, Cristo, but the que es Word Cristo Jesús of mismo. Christ, which Así de is que Christ entendamos Jesus esto, himself. la So let us importancia understand this. de la The palabra de importance Dios of the Word es of God Jesucristo, is Jesus Christ. porque si no tenemos la Because palabra if we no don't tenemos have a the Word, we Cristo. don't have Christ. No podemos tener uno We y don't no have tener el one otro. and Tenemos que we tener can't have los one and not dos, the other. We porque have to have both. la verdad es Because que the los dos truth se hacen is, uno, both come to be porque one. Cristo es la palabra y la Because palabra Christ es is the Word Cristo. and the Word is Christ. Así de que necesitamos la So, palabra we de need Dios, the Word of God, y como usted ha and estado as escuchando you have been en hearing, ciertas partes in de certain esta parts nación, of this ya nation, están quemando they're Biblias already burning Bibles como un as acto de an act desobediencia o of de rebeldía, disobedience or rebellion, quemando las Biblias, quemando burning la bandera, Bibles, quemando la burning the Biblia. flag and burning the Bible. ¿Por qué la Biblia? Why the Bible? Porque es la palabra de Because Dios. it's the Word of God. Y la palabra de Dios And para the el Word que of no God, for cree the one who doesn't es believe, condenación, le condena. it condemns them. Por eso nos dicen That's que ahora why it nosotros tells us somos los que odiamos. We're the ones Porque who, odiamos they al say pecado. that we're the ones who hate because Pero we para hate hacerlos sin. sentir mejor, But to make el themselves inconverso feel dice better, que le the odiamos a él. non-believers say that we hate them. Pero en realidad lo But que in nosotros reality, odiamos what es, we hate es el pecado. Is the sin. Y hay una And diferencia muy There's a grande, very big difference. porque la palabra de Dios the nos Word of enseña God teaches us que odiemos al to pecado, hate pero sin, amemos al but to pecador. love the sinner. Y es exactamente And lo that que is exactly hacemos. what we do. Pero como hablamos en But contra de since lo we que ellos speak están against haciendo, que what es they're pecado doing, which is sin, y que es condenado por which is Dios, condemned by God, entonces automáticamente ellos dicen, they nosotros say that we los odiamos a hate ellos. them. Y nosotros somos And los que we estamos are llenos the de ones odio, who no are full son of hate. ellos. It's not them. Aún sin embargo, But la even so, demostración, the demonstration, sus actos their acts son de odio. are of hate. Los actos de un cristiano The son acts, de the amor. works of a Christian are of Nosotros love. amamos al We pecador love the sinner suficiente para enough hablarle to la talk to verdad, them, para to hablarle speak de to them Cristo. about Christ. Y no podemos cambiar And we lo que can't somos. change who we are. Cuando nosotros venimos a When we Cristo, come to cuando Christ, Cristo when Christ entra a nuestro corazón comes por su into our palabra, heart with His la word, misma palabra the same nos da word convicción gives us para conviction vivir to una live vida a victoriosa, victorious life, para vivir una vida to live de, a life de of victoria, victory, una vida que tiene a life that has todo everything lo que sucede that happens para bien. for good. Por eso en Romanos That's why in Romans 8:28 dice 8:28 que todas las it says cosas that all trabajan para things bien work para together aquellos for que good aman for al those Señor who y son love the Lord llamados and por are Él. called by Him. ¿Cómo son buenas? Porque aún las cosas Everything que is no good, son even those agradables things para that aren't nosotros, pleasing si Dios for las us, if permite, God allows es it, para nuestro it's bien. for our own good. Así es que no hay So, mal, no there's hay por nothing- qué There's entristecernos, no no hay reason por to qué become sad. perder el There's gozo, no perder reason la to lose our victoria. joy, to lose our victory. Porque aún las cosas que no Because nos even the agradan, things that aren't pleasing que to son us, dolorosas a that are veces, painful Dios sometimes, las permite God allows it para ayudarnos to a help crecer, us to grow, a estar más cerca to de be Él, a closer to depender Him, más to de depend Él more on Him que en nosotros o en than las cosas ourselves de or este than the mundo. things of this world. Y es todo para And bien. it's all for good. Por eso dice que That's todas las why cosas trabajan para It says all bien. things work together for good. Así que cuando usted está en So una when you're prueba, going through a test, no lo rechace. don't reject it. Pídale a Dios que le Ask muestre cuál es show esa you prueba, qué what that necesita test is. aprender What do de you esa need to prueba. learn from that test?
Y así va a And crecer. that's how you'll grow. Aleluya. Hallelujah. Así que la palabra de So Dios the en word el of God corazón in our es heart imperativa. Tenemos que imperative. We tenerla have to en el have it corazón. in our heart. Si muchas veces Many times, la gente religiosa tiene religious la palabra people en la cabeza, have the aquí word in their en la head, mente, in their mind, pero no está en el but it's corazón. not in Son their sus heart. actos, So their son works humanos, are human. no son del They're cristiano. not of the Christian. Por eso nos That's llaman why they call hipócritas, us porque hay hypocrites, hipócritas because en la there are iglesia, hay hypocrites in the personas church. que There are conocen la people palabra who en know su the word mente, in their pero no ha mind, llegado a su but it corazón. hasn't come to their heart. Pero sabemos But we know que la palabra nos that the enseña word teaches us que that cuando la palabra when the está word en nosotros, is in us, Cristo está Christ en nosotros. is in us. Y cuando Cristo And está en when nosotros, Christ is in entonces el Espíritu then the Santo Holy tiene el Spirit derecho has the de right darnos to give us convicción cuando conviction hay algo mal when en there's nuestras something vidas. wrong in our lives. Vida victoriosa A sobre el victorious pecado. life over sin. El Salmo 119, Psalm 11 dice, en mi corazón he 119:11 guardado says, "In my tus heart I dichos have o tu kept your palabra words para no pecar to contra sin ti. not against thee." Esto es lo que el salmista dice, That's what the en mi psalmist corazón says, he "In my guardado heart tus I dichos have kept o tus your palabras words. para no pecar contra ti. Es lo Thy word único que have I nos va hid in a mine heart that I asegurar might not sin de no against thee. pecar en contra de Dios. Porque al Because in the momento, fíjate moment- bien, porque al in the momento moment que tú that you hablas, speak piensas or think o haces una or cosa do indebida, something that you shouldn't do, la palabra te va a the word is redarguir, going te to va search you. a traer It's going to convicción. bring you conviction. Inmediatamente vas a Immediately, arrepentirte you're y going to pedir perdón repent a Dios and ask y forgiveness of continuar God en buen and lugar continue con on in Dios. good standing with God. Así es como trabaja. That's how it works. No quiere decir que somos It doesn't perfectos mean y that que no we're vamos a perfect fallar. and we're not No, going sí to vamos a fail. No, we fallar. are going to fail. Y muchas veces ni And many tenemos que abrir times la we boca don't en even el have to open our mismo mouth pensamiento. because Te falla. our thoughts fail us. Pero entonces But then sabemos we know cuando le fallamos al when Señor we por fail the medio Lord de la palabra que through nos da the word convicción. that gives us conviction. Sin palabra no hay Without convicción. the word, there is no conviction. ¿Okay? Okay. Antes de que los Before labios puedan declarar our lips bien can la declare enseñanza de las Escrituras, The teaching of the sus scriptures, palabras the constituyen words constitute la norma de la the fe norm of faith, y el sometimiento and the a sus submitting juicios. Es to el his secreto de una vida That's the victoriosa. secret to a victorious life. La palabra de Dios The word of revela God el camino reveals que el cristiano the road debe that the seguir. Christian should follow. Sin ella Without camina it, ciego. He walks blindly. Salmo 119, Psalm 105. 119, Fíjate bien lo que dice. Look what it Lámpara says. es a Thy mis word pies tu is a lamp palabra unto my y feet and lumbrera a a mi light camino. unto my path. Es lo que ilumina mi camino para no caminar ciego. Illuminate my Porque la path so that I Biblia nos don't walk enseña blindly. que antes de The Bible Cristo teaches us estábamos that before ciegos. Christ we were blind. Así de que la So, palabra the nos word ilumina, Illuminates nos alumbra para que us caminemos so that en we luz can walk y in no en light and tinieblas. not in darkness. Lámpara es a mis pies tu Thy palabra word y is a lamp lumbrera unto a my mi feet and a light camino. unto my Es lo path. que el salmista dice. La That's what the única psalmist says. The only lámpara lamp en el mundo in que the produce world that verdadera luz produces true espiritual light es la Biblia, la spiritually is palabra the de Bible, Dios. the word of God. La palabra The de word Dios of da God libertad al freedom cristiano. to the Christian. Fíjate bien lo que dice en Just Juan see what it says in John 8:32. 8:32. Y conoceréis la And ye verdad shall know the truth, y la verdad and the os truth hará libres. shall make you free.
Es el secreto de This la is vida the secret abundante en Cristo. abundant La life in verdad Christ. es The truth Jesucristo is y Él Jesus Christ and crucificado. Him Es crucified. únicamente It's la respuesta the- para los It's problemas the del only hombre. answer to man's No hay otra problems. respuesta. There's no other answer. No hay otra manera There's no other way en que nosotros in which podemos we caminar en can walk victoria, in victory sino la palabra de except Dios for en the word of nosotros. God in us. El número 6. Number 6, La vida victoriosa The viene victorious siendo life guiado por el comes Espíritu Santo. guided by the Holy Cuando Spirit. tienes la palabra When you de have the Dios word of God en el corazón, in your heart, el Espíritu the Santo Holy tiene Spirit libertad has para freedom guiarte. to guide you. Pero sin la palabra de But Dios without the word no of tiene God, libertad. You don't have that freedom. Puede estar adentro de It ti, can be pero no inside you, tiene but he libertad, doesn't está have the atado. freedom. He's bound. No tienes libertad He para doesn't have guiar tu freedom to vida. guide your life. Por eso necesitamos la That's why palabra we de need Dios. the word of God Y todo trabaja And everything en esa works manera. that way. No lo podemos cambiar can't porque change Dios it instituyó because estas God leyes. instituted these Son laws. leyes These are espirituales. spiritual laws. Debemos caminar We en el should walk Espíritu Santo. in the Holy Gálatas Spirit. 5:25. Si vivimos por el 5:25. Espíritu, If we live by the andemos Spirit, también Let por us el also walk Espíritu. by the Spirit. Pero necesitamos la palabra But we para need the darle word libertad To al give Espíritu freedom to Santo the Holy Spirit a que nos guíe. to guide us. En otras palabras, In other si words, no lo hacemos, estamos we don't do it, entristeciendo We al are Espíritu saddening Santo, lo estamos the Holy apagando. Spirit. We're quenching Him. No apagues el Espíritu Quench Santo. not the La Holy palabra Spirit. dice, The no lo word says, entristezcas. Don't make Him Andar sad. se refiere a nuestro estilo Walk de vida. refers to our way of life. Este pasaje declara This que passage tanto la vida declares como la that santidad son obras del And Espíritu holiness are Santo. works of the No Holy son Spirit. obras humanas. They're not human works. No hay ninguna manera There's no en way que tú y in yo, which you como and I, as cristianos, Christians, podamos caminar Can walk en lo recto correctly sin la in what is dirección del right Espíritu without Santo. No the hay. direction of the Holy Spirit. There is Si lo hubiera, no not a way. necesitaríamos a If there were a Cristo, way, we wouldn't need Christ. pero no lo hay. But there is no way. Necesitamos la guianza We del need the Espíritu guidance of the Santo de Holy Dios y el Spirit of Espíritu God. And Santo the de Holy Dios Spirit of solo God puede guiarnos can o only tiene guide libertad us para or will have guiarnos freedom to por guide medio us de la through palabra, the Word, que es Cristo Jesús. which is Christ Jesus. Acuérdate bien cómo está Remember, Dios, it's Cristo, God, Espíritu Christ, and the Santo. Holy Spirit. Espíritu Santo The se Holy mueve por medio Spirit de moves Cristo y through Cristo Christ, se mueve and por Christ medio de moves Dios. through God. Por eso Cristo That's cuando why Christ, estaba en el mundo when he dijo, was in the yo world, solo he said, hago lo que I yo only do oigo de what I mi hear Padre. from my Father. Él es dirigido He por su is Padre directed by his Father, y Cristo and Christ dirige al Espíritu directs the Santo. Holy Spirit. Y el Espíritu And the Santo Holy se dirige Spirit por la Is palabra, directed by the Word, la palabra de the Word of Dios, God, que es Cristo, that is Christ. que los tres son uno. The three are one. Gloria a Dios. Glory to God. Tienes que tener You have to have un corazón a espiritual para Spiritual entender estas heart to cosas. understand these things. Son tan They're simples, so simple. pero aún But así no se pueden even so, entender you can't solamente en understand el it. Espíritu. Unless it's in the Spirit. ¿Ok? Okay? Y Él obra la he salvación y Él works obra la Salvation santificación. and sanctification. Ambas son realizadas Both are por el realized principio de la by fe. The beginning of faith. El Espíritu Santo revela Holy lo que es Spirit de Dios, reveals what 1 is of God, Corintios 1 2:10. Corinthians Pero 2:10. Dios nos las reveló a nosotros But por el God Espíritu Santo. Revealed Porque el this to the Holy Espíritu Spirit, todo because lo escudriña the Spirit y aún is lo searched, profundo de Dios. Fíjate even bien. the Pero God has Dios revealed nos them las reveló unto us a by His nosotros Spirit. por el Espíritu Santo. For the Nos Spirit reveló ¿qué? searches La all palabra, things, yea, the deep things of God. las The Word, obras, the works, el camino que debemos de tomar, the road that we should be on, las decisiones que the debemos de decisions hacer. that we should make. Todo es dirigido Everything por is directed Cristo y by Cristo Christ, es la and palabra. Christ is the Word.
Porque el Espíritu todo lo Because escudriña, for the Spirit searcheth all things. aún lo profundo de Yea, Dios. the Para deep eso things es el of God. Espíritu That's Santo. what the Holy Spirit is for. La manera de way impartación del conocimiento espiritual, imparting que es la spiritual revelación, knowledge, which is the el Espíritu revelation, Santo es el the Holy único Spirit bien is the capacitado only para one who is revelar a Dios, able porque to Él reveal es God Dios because He is God. y Él es el miembro he is de la the member deidad y of the Trinidad, deity quien and the trata Trinity directamente who deals con directly el hombre. with man. Número 3, el Number Espíritu The dirige al Spirit cristiano directs the a la Christian verdad. to the truth. Conoceréis la verdad You will y la know the verdad truth, os and the hará truth will libres. make you free. El Espíritu The Santo nos Holy dirige a la Spirit directs palabra us to the Word para que caminemos so en that we can santidad. walk in holiness. Juan 10:13 John dice, 10, pero 13 cuando venga el says, Espíritu de verdad, when the Él Spirit os of truth guiará come, a He toda la shall verdad. guide you to all truth. Porque no Because habla por su propia He cuenta, speaks sino not of que His own accord, hablará but He will todo speak all lo que oyere y what os hará saber He las hears cosas que and will habrán de cause venir. you Todo to lo que hear oyere. the things which are to come. ¿Te fijas? Cristo Christ dijo, yo solo said, hago lo que I yo only oigo de mi do Padre. what I Ahora el hear from my Espíritu Santo Father. dice, And now the yo Holy Spirit solamente says, hago I lo que only yo do oigo de what I Cristo. hear from Jesus. Y el Espíritu And Santo the Holy dice, Spirit por says, medio de la through palabra. the Word. Número 7. Number 7, La vida the victoriosa victorious viene life resistiendo comes al diablo. resisting the devil. Someteos a Dios y Submit resistir al yourself to God diablo and y él resist the devil, huirá and he de will flee vosotros. from you. Resistir al diablo Resisting viene the devil comes velando y from orando. watching and praying. Resistir al diablo Resisting the viene devil velando y orando comes en from Mateo watching 6, and praying. Matthew 26, 41. 6:26. Velad y orad para que no entréis en Watch and pray so tentación. that you do not Una enter into temptation. advertencia de la tentación que ellos A estuvieron a warning of the punto temptation de that they were ceder, la about to give tentación into. de abandonar The lo temptation espiritual to a la abandon verdad the está spiritual things dispuesto, pero la carne is es débil, o el The espíritu spirit is a la willing, verdad está dispuesto, pero la carne but the es débil. flesh is weak. Una advertencia Just one o warning, retirarse o una or tentación just de one temptation retirarse or desire to a get punto away, de ceder la tentación y or abandonarlo. being about to give into that temptation. Número 2, resistir al diablo se Abandon it. gana por la Resisting the sangre de devil Cristo is y el done by the testimonio blood of del Jesus and cristiano. the testimony of the Fíjate bien, Christian. Apocalipsis Revelation 12:11 dice, 12, y ellos 11. le han vencido And they por overcame medio de la sangre de through the Cristo blood, y de la palabra de and su they overcame him testimonio. by the blood of the Lamb and the word Así of es their como testimony. vencemos This al is how enemigo, we overcome the enemy, por la sangre by de the Cristo blood of y la Jesus palabra de and the nuestro word of testimonio. our testimony. Si nosotros dejamos de If we testificar, stop testifying, empezamos a we morirnos. start to die. Por eso That's why siempre tenemos we que always testificar, have to siempre tenemos que testify. hablar. We always have to de speak Cristo. about Christ. Para el cristiano no the debe de Christian, haber ninguna otra there shouldn't diversión, be any no debe de other, haber ninguna otra cosa importante diversion, de qué anything hablar. else that is important to talk about. Como alguien me dijo una Like ocasión, someone dijo, told me tú, once, tú siempre estás you're hablando always de Dios y talking la about iglesia God y and the Cristo church y and todo Christ esto. and all these Hey, things. no estamos en la Hey, iglesia, we're not at estamos acá church. We're afuera en over un here. We're at a restaurante. restaurant. Vamos a platicar de Let's cosas. talk about, Pero ¿cómo? but how? Si todo lo que yo If all soy that I es de am Dios, is of God, ¿de qué más voy a what hablar else am I going to talk about si no es de Dios? if I'm not talking about God? El poder de The vencer power y apoderarse del overcoming reino de and Satanás taking se power over encuentra the kingdom of Satan is exclusivamente en la found sangre exclusively del in the sacrificio del blood of Hijo the de Dios sacrifice of the y Son of nuestra God fe en aquella and our obra faith in terminada. that completed work.
Todo descansa Everything en la rests sangre de in the Cristo. blood Todo of Jesus. depende Everything de la depends sangre de on the Cristo. blood of Jesus. Y no han amado sus vidas And they hasta la loved muerte. not their lives No han amado sus vidas unto the hasta la death. muerte. Es decir, In other words, está dispuesto a morir. they're Cristo willing to dijo die. que el Jesus amigo said that your verdadero está true friend dispuesto a dar su is vida willing to por give su his amigo. life for his Y friend. luego dijo, yo soy And then su he said, amigo. I am your friend. Resistir al diablo Resist the devil, recordando las remembering promesas the de Dios. promises of God. Santiago 1:12 James dice, bienaventurado 1:12 el varón says, que "Blessed is soporta he la who tentación, withstands temptation. porque cuando haya resistido la For when he prueba, is tried, he recibirá la shall corona de la receive the vida crown of life, que Dios ha which the Lord prometido hath a los promised que to le them aman. that love him. La corona de The crown la vida, of life, prometida por Dios promised by a God todos los que le to all aman. those who love him. Número 8, Number la 8, vida victoriosa the es al victorious vivir life por Cristo. Is living for Christ. Vivir por Cristo es Living una for Christ vida is nueva. a new life. De manera que si alguno está Therefore, en if Cristo, anyone is in Christ, nueva he is criatura a new es. creature. Las cosas The viejas old pasaron, things have passed. he aquí todas Behold, son all hechas things are nuevas. made new. Pero fíjate bien cómo But dice, just las look cosas what it viejas says. The pasaron, old things ahora todas son hechas are nuevas. passed away. Queremos Behold, all lo things are nuevo become sin new. We abandonar lo want the viejo y new no without trabaja. abandoning the old, and that doesn't work. Siempre gente que tienen ambición de ser Who have espirituales, ambition of being de spiritual, aprender, learning de vivir para and Dios, living for de God, entregar todas sus vidas para Él, giving pero no their quieren lives for abandonar lo Him, but they viejo don't want to y no abandon the trabajan. old, and it doesn't work. Nunca van a They're lograr never los going to deseos de su accomplish the corazón nuevo desires que of their ahora heart tiene, that they have now, porque no está abandonando lo viejo. because they don't abandon the old. Es lo que Jesús That's quiso what decir Jesus cuando dijo, meant si when no he estás said, dispuesto if you're not a willing odiar a tu to padre, a tu hate madre, your tu father, hermano, your tu mother, hermana, your tu brother, hijo, your tu sister, hija, your son, por your mi daughter, nombre no from eres my name, digno de you're mi not reino. worthy of my kingdom. No eres digno, You're not worthy. no lo mereces, You don't deserve it, ni lo vas a lograr. nor will you ¿Por qué? accomplish Porque no it. puedes Why? dejar lo viejo. Because you can't leave the old Lo behind. viejo tiene más The más old estilo has more que pull las on cosas you nuevas than de the new Dios things of en God nuestras vidas. in our lives. Y no queremos oír And we esto, don't no want to hear queremos this. We vivirlo, don't want to live it porque no queremos abandonar because we don't lo want to viejo. abandon the old things. Yo sé que duele, I know that it hurts. duele abandonar lo It viejo. hurts to abandon the Duele old things. seguir It al hurts Señor. to follow the Lord. Si fuera fácil, todos lo If it were hicieran, easy, everyone would do it. pero te aseguro que But I el promise you, premio que The tiene prize that you es have mucho más is valioso que much more cualquier valuable cosa que than tú tengas que anything abandonar that you en have este to mundo. abandon in this world. Cualquier cosa, Anything. padre o madre o lo que Mother, sea, father, es whatever it is. el reino de Dios y la vida The prometida, kingdom of una God, vida eterna con Cristo Jesús, the es más life that's valiosa promised with Christ Jesus is the most valuable. que cualquier cosa en este mundo. More valuable than anything in this Y world. aún sin embargo, But mucha even gente so, a lot quieren of seguir a people Dios, want to follow pero no God, quieren dejarlo but they pasado. don't want to leave the past. Pero dice, he But aquí it says, todas "Behold, las cosas son All hechas things are nuevas become new cuando abandonamos lo viejo. when we abandon the old." Okay, so acuérdate, Okay, so remember, tú quieres ser más you want espiritual, to be more tú quieres spiritual, que Dios te you use, want tú God to quieres que use Dios you, haga you want milagros God to por medio de perform ti, miracles through you, quieres que Dios conteste tus you want oraciones, God to answer your tienes prayers, que dejar lo you viejo, have to leave the old. pero no quieres dejar lo viejo, But you don't want to leave pero the quieres old. lo nuevo But you want the new, y nunca va a and suceder, it'll never happen. nunca lo vas a lograr. You'll never acquire it. Okay. Okay.
Bienaventurado el varón que Blessed is the soporta la man who tentación, withstands porque cuando temptation, haya resistido la because when he prueba has recibirá resisted la the test, corona he de will vida que receive the Dios ha crown of life that prometido God has a los promised que le to aman. those who love La him. vida The victoriosa victorious life es al vivir por is Cristo. living for Christ. Vivir por Cristo es una Living vida for nueva. Christ is a new life. Romanos 6:4 Romans dice, porque 6:4 somos says, sepultados because we are juntamente buried con Él together with him para muerte to por death el bautismo, by baptism, a fin de que como Cristo like as Christ resucitó was de los raised up muertos from the por la dead gloria del by the Padre, glory of the así Father, también even nosotros so we andemos en also vida should nueva. walk in newness of life. Vivir por Cristo es Living vivir for Christ honestamente. is living honestly. Romanos 13:13, Romans andemos como de 13:13. día, honestamente. Let us Debiéramos walk honestly as in the portarnos day. de manera que We corresponde a should nuestra behave in a alta way posición which de vida, corresponds to our high como way of life, santos del Dios as Altísimo, saints, as holy ones no of en the Most High God, glotonerías not in y rioting and borracheras drunkenness, o las costumbres del mundo, or in the things of the no world, en not cohabitaciones in chambering y and disilusiones. wantonness, Significa la inmoralidad sexual, implies sexual no en immorality, pleitos y envidia. not in strife and Describe la envying. It constante describes the manipulación y constant explotación manipulation para sacar and ventaja exploitation de to los take demás en advantage of cuanto a others, los negocios, lugar o posición. regarding place or position. Vivir por Cristo es Living for estar Christ sometidos a is Él, being Gálatas submitted to him. 2:20. Galatians 2:20. Con Cristo With estoy Christ, juntamente crucificado. I am ¿Sabes lo que crucified with crucificaste como Christ. cristiano o debes de haber crucificado? Do Es you tu know carne, what should be crucified as a los Christian? deseos de tu Is your carne. flesh, the desires of Y your no estoy flesh. hablando de vicios, And I'm estoy not hablando talking de about muchos deseos vices. que la I'm carne just talking tiene, about a lot of the desires that que the no flesh son has vicios, that no es aren't droga, no vices. es It's not drugs. licor, It's not no, alcohol. no. It's not, no. Otros vicios que Other no vices consideramos that we don't consider, que según los ojos which humanos according todo to our está human bien. eyes, everything's fine. Como el fundamento de toda As the victoria, foundation Pablo of every aquí victory, no Paul lleva here de nuevo a Romanos 6, takes 3 us y once 5. again to Romans Y 6, ya 3 no and vivo 5. ya no vivo yo, Nevertheless, mas I vive Cristo en live, mí. yet not I, but Y Christ lo que liveth ahora in vivo me. en la carne, And the life which lo I now live vivo in the en la flesh, I fe live del Hijo by the de faith Dios, of the el Son of cual me God, amó who y loved se me entregó a sí mismo and por gave mí. himself for me. ¿Te fijas? See Ya that? no vivo I yo, no longer live, mas vive Cristo but Christ en mí. lives in me. Y lo que ahora vivo en la And the carne, lo life vivo which I now en la live in the fe flesh, I del Hijo de live Dios, by the el cual faith of the me Son of amó God, who y loved se me entregó a sí mismo and gave por mí. himself for me. Ahí está. There it is. Todo lo que Cristo hizo por Everything mí that Jesus did for merece me que yo sea deserves crucificado me being o que crucified, crucifique mi carne or that my por flesh Él. be crucified for him. Me va a doler, It's going to me hurt va a me. poder, va a haber cosas There's going to difíciles be que tengo difficult que dejar, things that I have to leave behind, pero no fue fácil para Él ir a but la it wasn't cruz, easy a for la him cruz tampoco. to go to the cross either. Número 9, ya vamos a Number 9, terminar. La we're victoria almost se done. encuentra Victory is solo found esperando only el regreso de waiting Jesús. for the return of Jesus. Jesús dijo una Jesus ocasión, said yo once, vengo he por said, los que están I'm coming for esperándome. those who are waiting for me. Si no lo esperas, If olvídate, you're no te vas not a waiting dar for cuenta him, cuando llegue. forget it. You're not going to know when he's coming or when he gets here. Pero Él viene para But todos he's los que coming están for all esperando su those who are venida. waiting for his return. Quizás And perhaps esta mañana te levantaste, morning you woke up despertaste y dijiste, ojalá saying, que este sea el día hopefully que this is Cristo the viene. day that Jesus is coming. Yo no sé tú, I don't know pero about you, a como están las but cosas, the way things are, yo prefiero que Él I venga a prefer llevarme him to come to take me que pasar por todo esto. than to go through all this.
Tanto que amamos la vida We y la love vida life so much, no nos ofrece and nada. life doesn't offer us anything. Puro sufrimiento, Just puro dolor, puro suffering, desengaño, pain, pura deceit, mentira, puro lies, pecado, pecado, sin, pecado. sin, Para donde sin. quiera que volteas Wherever you está el turn, pecado. there's sin. Te rodea. It surrounds you. ¿Quién quiere vivir en esa vida? Who wants to live that life Cuando podemos vivir con Cristo. when we can live with Christ? La segunda venida de Jesús The crea second vida coming of santa. Jesus creates holy life. Primera de Juan 3, 2 1 y John 3. 3, 2 and 3. Amados, Beloved, ahora somos hijos de Dios. now we are the children Y of God. aún no se ha manifestado todo lo que And it hemos de doth ser. not yet appear what we shall be. Nuestra condición presente Our como present hijos de condition Dios as no children es of God nada is nothing en comparación de compared lo que seremos to what we en will la be resurrección in the resurrection venidera. to come. Pero Juan continúa But John diciendo, pero continues saying, sabemos but we que know cuando Él se that when he manifieste, shall appear, seremos we semejantes shall a be Él, like him, porque le veremos for we tal shall como see Él him es. as he is. Y todo aquel que And every tiene esta man that esperanza has this en hope Él, in him se purifica purified a sí himself, mismo, así even como as Él he es puro. is pure. En otras palabras, In other words, la vida del cristiano life of debe a de ser Christian siempre con el should anhelo, always be el with the deseo desire de lograr to hacer como Cristo accomplish to be like Christ y a tener las and to victorias de have Cristo, the victories of Christ, a tener el ungimiento de to have Cristo, the el anointing poder. of Christ, the power. ¿No te gustaría poder declarar Wouldn't you like a to un be able to ciego, ve, declare to a blind man, see, a un paralítico, or a levántate y paralyzed anda? man, get up and walk? Wow. Wow. La vida del Señor The motiva life of the servicio Lord continuo. Juan motivates 9:4. continual service. Me John es 9:4. necesario It is hacer las necessary obras for me to do these del que works me envió, of the one who sent me, entre tanto que el día dura. as long La noche viene as cuando it is nadie day. The puede night trabajar. cometh when no man Se can refiere work. a esta It vida. refers to this life. Cuando lleguemos al final When we get to the end de esta vida, of this life, hemos cumplido con el Señor. we fulfilled our part to the Lord. Yo creo, And I believe, no sé si I alguna don't know ocasión if has at some estado time you've en la been puerta de la muerte, at death's door, pero yo te aseguro que but I yo promise sí lo he you, estado. I've been there. Y yo te aseguro que en ese And I promise you momento, that in that moment, lo más importante the most important en thing tu vida in your life no es lo que vas a is dejar, not what you're going to leave behind, sino lo que vas a recibir. but what you're going to receive. Cumplí contigo, Señor. Fulfill my Cumplí part con to you, Lord. Did I todo did I el do llamamiento que tú everything pusiste en mi vida. in the calling that you placed on my life? Terminé mi trabajo. Did I finish my Por work? eso Pablo pudo decir, he How guardado Paul la could fe, say, I've kept the faith. he terminado el trabajo. I've finished the Y ahora work. lo que me And espera now es what la awaits corona de me la is the vida. crown of life. Esa satisfacción That de satisfaction decir, Señor, to say, Lord, yo estoy satisfecho I'm satisfied de que cumplí con el that I llamamiento que tú fulfilled pusiste the en mi calling vida. that you put on my life. Todo lo demás Everything pierde else el valor. loses its Le value. ponemos mucho We énfasis put a a las lot of cosas de este emphasis mundo, on the things of this pero world. cuando estás But en la when puerta de la you muerte, are at death's door, todas estas cosas all pierden these el valor. things lose their value. Tú no estás pensando, voy a You're not thinking dejar mi about, casa, voy a I'm going dejar to mi leave my carro, house voy a dejar behind, my mi car, esposa, voy a my dejar mis hijos. wife, my children. No.
Cumplí contigo, Did I Señor, fulfill my part to you, Lord? porque lo demás es secundario. Because everything else is secondary. Cumplir con Dios Fulfilling es your lo más part to God importante. is the most important thing. Y sabes que And you know, antes que te das cuenta, before you realize it, te ves en el espejo you see yourself in the y te mirror das cuenta and que you realize ya viviste tu vida, you've lived ya your estás life. para terminar la You're carrera. about to finish the race. Y la pregunta que te And the debes de hacer question that you es, should ask yourself, ¿he cumplido con mi Dios? have I fulfilled my part to my God? ¿He guardado la fe? Have I kept the faith? ¿Le he agradado a Él? Have I pleased Him? Ojalá que lo consideres. Hopefully you think about this. Dios quiere que vivamos God una wants vida us to victoriosa live en a este mundo. victorious life in this world, Una vida que A el life no cristiano la desea, that the non-Christian desires. la anhela tener. He wants to have that life. Que por medio de esa vida, por That medio de ese through that life testimonio, and ellos that van a testimony, querer. Yo they'll quiero, say, I want. yo tengo que I tener esa have vida to que tú have that tienes. life that you have. Veo tanta paz, tanta I victoria see en so ti. much peace and victory in you. Ojalá que ese testimonio Hopefully es that lo que estamos testimony viviendo is what we're living para nuestros vecinos o for para our nuestros neighbors, compañeros de for our trabajo. coworkers, Que pueden ver a Cristo that they en can ti. see Christ in you, Aunque no sea popular, even though it's not popular, aunque muchos se burlen de even ti, though many might laugh at you. pero después de todo But es lo que after cuenta all, con el Señor. That's what counts with the Lord. Vamos a orar. Let's Padre, pray.